Buenas tardes a todos. ¿Nos escuchan bien? Sí, Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues dando continuidad al ciclo de conferencias, el equipo de psicología nuevamente agradece a todos los papás que están aquí reunidos, pues para dar seguimiento a esta propuesta que Miss Rocío nos ha brindado. Les recordamos que la semana pasada iniciamos este ciclo de conferencias como parte del proyecto de bienestar emocional en relación con la promoción de hábitos alimenticios. El día de hoy nos reunimos para nuestro segundo tema, que es alimentos que activan la atención. Les recordamos que la licenciada en nutrición, Rocío Pérez Llán, es nutrióloga funcional. Ella es especialista en psicoalimentación y tiene amplia experiencia en temas de nutrición, bienestar emocional y educación para padres de familia. Recordando que es la maestra titular del taller de Happy de secundaria. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida, pero quiero recordarles que este ciclo de conferencias lo vamos a cerrar el próximo miércoles con el tema Transformar hábitos en la familia. Así que esperamos su presencia y bueno, los dejo en manos de la maestra Rocío. Chío, gracias. Sí, gracias, Vero. Pues bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que pues recibí muy buenos comentarios de la plática anterior. Entonces, espero que esta también sea de su agrado. Vamos a hablar ya un poquito de neurotransmisores, vamos a hablar de la atención, del rendimiento académico. Entonces, vamos a ver qué tal pusieron la atención la semana pasada. Entonces, vamos a hacer un pequeño quiz súper rápido. Pueden igual abrir su micrófono e ir contestando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la primera dice, cuando un niño está triste, ¿es normal que quiera comer más galletas o dulces para sentirse mejor? verdadero. Ok, verdadero. Correcto, dice, el comer emocional es real. Los dulces liberan dopamina que temporalmente nos hacen sentir bien. Por eso es importante enseñar otras formas de gestionar emociones. Vamos a la segunda. Obligar a un niño a terminar todo su plato ayuda a que aprenda a comer mejor. Falso. Falso. Bien, oigan, van con todo, correcto. Forzar a comer puede generar una relación negativa con la comida y anular las señales naturales de saciedad. Es mejor respetar cuando dicen ya no quiero más, ¿vale? No como antes que te hacían comer todo lo del plato. ¿El desayuno puede afectar el humor de los niños durante todo el día? Verdadero. 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 Súper. Un buen desayuno estabiliza el azúcar en sangre. Sin él pueden estar irritables, ansiosos o de mal humor. El desayuno es el combustible emocional del día. Perfecto, vamos a la siguiente. ¿Los adolescentes que comen en familia tienen menos riesgo de desarrollar trastornos alimentarios? Verdadero. Verdadero. Justo. Las comidas en familia crean conexión emocional, modelan hábitos saludables y son un espacio seguro para detectar problemas. Son más importantes de lo que pensamos, ¿vale? Como les decía, a veces lo único que necesitamos es sentarnos a la mesa con ellos y preguntarles cómo fue su día. Vamos a la siguiente. ¿Usar la comida como premio? Si te portas bien, te doy helado. ¿Es una buena estrategia? Falso. Falso. Bien. Vamos 5 de 5, oigan. Esto asocia la comida con emociones y comportamiento, no con el hambre. Puede llevar a comer emocionalmente en el futuro. Mejor usar otros premios como tiempo juntos. Ahora vamos a hablar un poquito del tema que vamos a tratar ahorita. ¿El exceso de azúcar puede hacer que los niños estén más distraídos e hiperactivos? Verdadero. 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 El azúcar causa picos y bajones de energía que afectan la concentración. Después del subidón viene el bajón, donde es difícil enfocarse, ¿vale? El pescado es conocido como alimento para el cerebro, porque mejora la memoria y atención. Verdadero. Verdadero. Bien. El omega 3 del pescado es esencial para el cerebro. Estudios muestran que mejora la atención, memoria y hasta puede ayudar con síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Vamos por la 8. Un niño deshidratado puede concentrarse igual que bien que uno que toma suficiente agua. No. Falso. Falso. Bien, falso. Dice, incluso una deshidratación leve, que es del 1 al 2%, afecta la concentración, memoria y estado de ánimo. Un vaso de agua puede mejorar el rendimiento en la clase.
Vamos por la 9ª. ¿Los colorantes artificiales en alimentos pueden afectar el comportamiento de algunos niños? Verdadero. 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 Bien, vamos a hablar también de los colorantes artificiales en esta plática. Algunos estudios relacionan ciertos colorantes con hiperactividad en niños sensibles, ¿vale? Dice, en Europa ya llevan advertencias, vale la pena observar si afectan a tus hijos, ¿ok? ¿Comer mucho en el almuerzo ayuda a los niños a estar más atentos en la tarde? Falso. 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 Súper falso. Las comidas muy pesadas causan el bajón de la tarde, ¿no? Como les decía, el mal del puerco que nos da como a esta hora, ¿no? 6, 7 de la tarde es cuando se te antoja la coquita, las galletas, el snack, porque la sangre se concentra en la digestión. Mejor comidas moderadas y un snack saludable para después. Pues muy bien, sacaron 10 en el examen, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con la presentación, ya que ahorita este tema sí es un poco más amplio que el que vimos la semana pasada. Vamos a, como decía Vero, alimentos que activan la atención. Entonces, vamos a hablar rapidísimo un poquito acerca de mí, de los que no estuvieron en la plática anterior. Yo soy egresada de la Universidad de Anáhuac en el 2011. También estudié sustentabilidad y ecoturismo, ya saben, la pandemia nos hace hacer cosas, entonces estudié segunda carrera, me certifiqué en psicoalimentación, que es la relación entre emociones y alimentación. Soy especialista en neuronutrición. He tomado cursos para personas con autismo, psicología positiva, psicomotricidad, mindfulness para adolescentes y ya llevo casi, bueno, más de 6 años en docencia para adolescentes. Este tema me apasiona muchísimo porque, bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de por qué es tan importante cada uno de los micronutrientes de nuestro cuerpo, ¿vale? Empezamos con una pregunta. Dice, ¿alguna vez han notado que después de ciertos alimentos tú o tus hijos están más inquietos, cansados o distraídos? Ya saben, pueden levantar mano, abrir micrófono y platicarnos un poquito. ¿Alguien, por ejemplo? Alguien que haya notado que se distraen, que están más cansados, por ejemplo, cuando van y comen carbohidratos simples como pasta, arroz, cuando van a una fiesta infantil y están como mucho más inquietos después de que les dan, ¿no? Los dulces, los snacks, la pizza, la hamburguesa. ¿Alguien que nos dé un ejemplo de algo? Ya les dije que están como los chavos, ¿eh? Así de participativos en las clases. A mí me Hola, parece, bueno, adelante, yo ahorita me espero, soy Jackie, ahorita, adelante. ok, yo soy Claudia. A mí me parece, tengo 3 hijos. Mi hijo, el más chico, tiene 15 años. Entonces, esa experiencia de los hijos mayores, claro que sirve. Y generalmente cuando los niños adolescentes no desayunan, se van a la escuela arrastrando los zapatos. Justo. Y en la escuela, sí, antes comían más golosinas y azúcares y así, y cuando no desayunan, se les antoja más la comida dulce que cualquier otra. No se les antoja la fruta, no se les antoja el snack natural como la jícama o el pepino. Se les antojan los gansitos, el chocolate. Y entonces, a la hora del recreo, andan corre, pero no es suficiente media hora de andar corre y corre en la escuela. Y entonces, cuando entran a las clases, también siguen corriendo entre las bancas y no se están quietos. Y entonces están muy distraídos. Y ya para cuando van a poner atención, ya se cansaron, ya se aburrieron, ya no quieren estar, ya no quieren hacer. Entonces, obviamente se distraen, ¿no? Ya cualquier pasa la mosca, ya iban tras de ella con la mirada. Y entonces a mí me parece que efectivamente, después de que mis hijos o los niños en general desayunan en casa un sándwichito de huevo revuelto, nada complicado, y un vasito de leche, con un gajito de manzana o 2 gajitos de naranja, y se van a la escuela, yo noto que no se van arrastrando los zapatos y ponen más, en la nota, el cuaderno viene más lleno que cuando no. Exactamente, sí. Eso es natural en mis hijos y en cualquier niño. Si desayunan bien, natural, digamos,
un poquito de proteína, poquito de frutita, y hasta un carbohidrato, porque pues son niños y tienen necesitan mucha energía. Como van a ir a la escuela, se van a ir a mover, entonces no pasa nada si comen pancito hasta dulce o cereales con leche, pero también deben de comer su proteína y también deben de comer su frutita o su verdurita, aunque sea un pedacito, porque a lo largo del día aprovechan todo eso que se comen, y precisamente están más avispados. Si desayunan bien, están más avispados. Eso yo lo he notado del diario con mis hijos. Ok, perfecto. Sí, justo hablábamos de eso en la plática anterior. Muy bien, muchas gracias. Jackie. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo he observado, bueno, lo observé un poco en mí, o sea, porque yo la verdad era de comer mucho pan, o sea, la mañana era como que el pancito y luego en la tarde noche también, pero fui quitándolo justo por cuestiones de salud y ya como muchísimo menos pan, pero lo que observé es que si el pan lo comía en la noche, en la tarde-noche, amanecía más cansada. Entonces, el quitar ese pan en la tarde-noche, la verdad a mí me benefició mucho, porque Ok. pues como que mi energía la sentía diferente. Ok, sí, Entonces, perfecto. bueno, Como que no tuviste el pico, ¿no? Y después te vino el bajón en la mañana de que necesitas exacto. alimento. Sí, o sea, el cambiar el pan en la noche sí me ayudó mucho. Ok, perfecto. Bueno, Muchas gracias. sí, Entonces, bueno, ya escuchamos a dos personas, ¿no? Creo que es importante, si no lo detectan en sus hijos, detectarla en nosotros. Recuerden, nosotros vamos a ser como el ejemplo y podemos posteriormente ver con nuestros hijos cómo es que se van sintiendo, ¿vale? Y justo es el desayuno, ¿no? ¿Desayunaron tus hijos hoy? El 22% de los adolescentes no desayuna, ¿vale? El 47% reciben comida escolar a nivel mundial. O sea, fíjense, casi el 50% está recibiendo ya comida escolar y el 37% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. Hablando de México, pues estamos en el primer lugar de obesidad infantil. Vamos a hablar un poquito acerca de primaria, secundaria y prepa. Estadísticas muestran que en primaria, por ejemplo, vean, solo el 9% salta el desayuno. ¿Por qué? Porque es cuando más las mamás están sobres, ¿no? Si literalmente yo me acuerdo y era así como de el licuado y no te puedes ir de la casa si no desayunas y está el huevo crudo te lo aventaban, ¿no? Entonces tenías mejor rendimiento en general, ¿no? Como que tu estadía en la primaria era como de muchísima energía todo el día. ¿Qué pasa en la secundaria? El 22% ya no desayuna. Inician lo que son los problemas de concentración. Y en prepa, pues obviamente ya se sienten grandes, el 28% inicia el día sin una energía cerebral adecuada. Entonces, si se van dando cuenta, la tendencia muestra que entre más grandes son, pues obviamente van omitiendo el desayuno. Y esto coincide con la caída en calificaciones y problemas de atención en secundaria y prepa. ¿Va? ¿Por qué hablar de la atención hoy? Justo en la plática pasada hablábamos acerca del cerebro. El cerebro infantil y adolescente sigue en construcción, recordando que la parte prefrontal, que es aquí donde está nuestra frente, el cerebro madura desde atrás hacia adelante y la parte prefrontal madura hasta los 25 años, 21 o 25, dependiendo de la edad. Ya sabemos que las mujeres maduramos antes, pero el chiste es que sigue en construcción. Entonces, el 75% de los trastornos de salud mental inician antes de los 24. Ya hablábamos acerca de la ansiedad, ¿no? De los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, 1 de cada 5 niños va a presentar dificultades de atención o concentración, ¿vale? Y a veces solamente es la comida. Ahorita vamos a ver una introducción de un video que me pareció como muy interesante. Y 3, dietas altas en azúcar y ultraprocesados se asocian con mayor impulsividad y menor rendimiento escolar. Eso sí o sí está totalmente ya en revistas científicas, en journals, ¿no? Que estas dietas no nos van a ayudar para nada. Y por ejemplo, a ver, una persona o dos que nos digan, ¿qué crees que es más importante tener en cuenta para hablar de buena atención en tu hijo? ¿Qué creen que si hablamos de atención sea lo más importante en una palabra?
Pues creen que sea? alimentación, alimentación. Alimentación, ajá, ¿qué más? Dormir. Dormir, Ah, muy bien. descanso, sí, descanso. Descanso. Descanso, muy bien. ¿Ivonne? Sí, justo. Dormir, ¿no? Tenemos 3 cosas como súper importantes. Primero, ¿qué es la atención? La atención va a ser la capacidad del cerebro para enfocarse y mantenerse alerta, ¿vale? Literalmente es cuando te ponían, te decían en la escuela, presta atención, ¿no? Y tú tenías que estar totalmente fijo con la mirada para que puedas filtrar distracciones, ¿no? De aprender, de escuchar, de resolver problemas y de regular tu conducta. No es solamente ponerle ganas, ¿no? Literalmente sí es como una capacidad del cerebro que tiene para enfocarse en algo. Y la atención, por ejemplo, va a depender de 4 cosas. La primera, que es súper importante, que les decía que hoy nos íbamos a enfocar, pues es hablar de la dopamina. Y yo les quiero contar rapidísimo el por qué empiezo con toda esta parte de la psicología y nutrición. A mí me diagnostican el síndrome de piernas inquietas en el 2020, casi en febrero de 2020, antes de iniciar pandemia. Y yo no tenía idea de qué significaba el síndrome de piernas inquietas. Cuando empiezo a leer acerca de este síndrome, es una deficiencia en el hierro cerebral. Este hierro cerebral lo que causaba era que todas mis vías dopaminérgicas, toda la parte de la dopamina, estuviera disminuida, ¿vale? La dopamina se centra en lo que es la motivación, el interés, el enfoque. A mí me empiezan a dar cantidades, ¿no? Bastante grandes de hierro y me empiezo a sentir súper bien, subo de peso, mi enfoque es totalmente otro, mi estado de ánimo es diferente. Entonces ahí me doy cuenta qué tan importante es la alimentación para las personas. No, no solamente lo veo en mis consultas o en los chavos, sino hoy en día lo creo porque a mí me pasó, ¿no? La serotonina, por ejemplo, es la estabilidad emocional y autocontrol. Y la noradrenalina, que es como la hermana o prima de la adrenalina, es cuando tienes la parte de la alerta y velocidad mental. Es lo como cuando los chavos nos decían o les dicen examen sorpresa, ¿no? Y empieza toda esta velocidad mental o tienes que improvisar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Todos estos neurotransmisores se van a fabricar a partir de lo que justo decía la mamá al principio, proteína, ¿no? Que es como lo más importante, hierro, zinc, omega 3 y las vitaminas del complejo B, que ahorita los vamos a ver. Después, ¿qué pasa con la glucosa? Justo también ya lo platicábamos, ¿no? El cerebro va a usar la glucosa como principal fuente de energía, ¿vale? El cerebro lo que utiliza para pensar, para estar todo el tiempo activo, es la glucosa. Entonces, si nosotros tenemos picos de azúcar, como decían, refrescos, jugos, dulces, cereales en la mañana, ¿qué va a pasar? Vas a tener una energía rápida, como yo les decía. Para mí, los peores momentos del día es después del receso. ¿Por qué? Porque ya comieron, ¿no? Y a veces que está el niño que sí trajo las papas, que trajo los dulces de casa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay cansancio, irritabilidad, falta de concentración. Son los chicos que, como dice la mamá, todo el tiempo están parados, ¿no? Ya no saben ni qué hacer, pero no es que estén prestando atención, sino que tienen una hiperactividad, ¿no? No saben cómo controlarla. Entonces, si la glucosa la mantenemos estable, ya sean adolescentes o nosotros como adultos, nuestro cerebro se va a mantener mucho más enfocado. Va a mejorar la memoria y la atención sostenida. Vamos a poder estar más tiempo con la atención. Hoy, ¿qué pasa igual cuando los chavos scrollean o cuando nosotros estamos en TikTok? Literalmente son de 3 a 4 segundos si te impacta el video para que te quedes a verlo. Si no te impacta y no te libera lo suficientemente de dopamina, le das, ¿no? Siguiente. Entonces, es lo mismo que está pasando hoy en día. Ya no te sostienen la atención. Necesitas un montón de estímulos para que los chavos sigan contigo. Es actividad tras actividad tras actividad, porque si se los pones a hacer algo que dure más de 20 minutos, los perdiste, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr esta glucosa estable? Comiendo proteína, la grasa saludable, por ejemplo, ¿no? Lo que son las almendras, las nueces, el aguacate, linaza, aceite de coco. Vamos a evitar lo que es el ayuno largo. Como les decía, a veces los chavos llegan sin desayunar. Entonces, imagínense que llegaron de entrenar, comieron y esa fue su última comida, ¿no? Y tenemos chiquitas que de repente son las 9, 9:30 y ya andan pidiendo pasa a cafetería porque literalmente se sienten muy mal porque no han desayunado, ¿va? Después hablamos de la microbiota. Recordando qué es la microbiota, recuerden, son como todas estas bacterias que están en nuestro intestino y tenemos lo que son buenas y los que son malas.
Entre el 70 y el 90% de la serotonina, que justo hablamos de esto neurotransmisor, se produce en el intestino. Ya se sabe, ¿no? Que no es en el cerebro, es justo lo que comemos, va a liberar lo que es la serotonina o sintetizarla. ¿Cómo vamos a tener una microbiota sana? Bueno, la microbiota sana te va a dar la parte como de la mejora del ánimo, vas a reducir la ansiedad y vas a favorecer lo que es la atención y el aprendizaje. Si tienes una microbiota alterada, donde tienes bacterias como malas, se podría decir, te va a causar inflamación. Vas a ser el típico que comes algo y te inflamas, tienes colitis, tienes distensión, gases, ¿no? Te cambia el humor y, por ejemplo, también dificultad para concentrarse. Entonces, ¿ya vieron qué tan importantes son estos tres que estamos viendo? ¿Cómo se va a cuidar la microbiota? Obviamente comiendo frutas y verduras, fibra, ¿no? Que creo que es también como una de las partes más importantes, alimentos naturales y disminuir o evitar los ultraprocesados. Y el último es la inflamación cerebral, recordando que el estrés causaba lo que es la inflamación sistémica, ¿se acuerdan de la clase anterior? La inflamación sistémica sí o sí va a causar inflamación cerebral. Entonces, esto hace, por ejemplo, que afecte áreas tanto de la atención como la memoria, como el control de impulsos. Aquí, por ejemplo, se ve mucho el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué puede inflamar al cerebro? El exceso de azúcar, como ya lo vimos, harinas refinadas, los carbos, la pasta, el arroz, ¿no? Por ejemplo, los ultraprocesados, la falta de sueño, justo, ¿no? Que los chavos no están durmiendo, no están descansando lo suficiente, y un estrés crónico, ¿vale? El estrés como sostenido, que todo el tiempo estamos estresados hoy en día, eso va a inflamar nuestro cerebro, sí o sí. ¿Y qué va a proteger a nuestro cerebro de esta inflamación? El omega 3, que hablábamos al principio con las preguntas del pescado, ¿no? Los antioxidantes famosos, tenemos lo que son las verduras, grasas saludables y una buena hidratación. También vamos a hablar un poquito acerca de la hidratación. Entonces, ya tenemos como estos 4. Y nos vamos a enfocar justo en cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. El omega 3 nos va a servir para la construcción de membranas neuronales y conexiones cerebrales. Este suplemento es súper importante, tanto en personas adultas como en chavos que les cueste trabajo concentrarse, que tengan algún diagnóstico de déficit de atención, les va a ayudar muchísimo. La glucosa, como decíamos, no es el combustible principal del cerebro y ocupa casi el 20% de energía corporal. Tenemos lo que son los antioxidantes. Los antioxidantes nos van a ayudar para proteger contra el deterioro cognitivo, ¿vale? Como en esta parte de que ya empiezas a tener, ya sabes, la niebla mental, que se te olvidan las cosas, que empiezas a perder. Aquí empezamos a tomar antioxidantes y nos ayudan muchísimo lo que son las frutas y verduras. Y las vitaminas del grupo B. Eso nos van a ayudar. El complejo B también es súper importante para adultos. Tanto la B y la C, por ejemplo, son vitaminas hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Que las vamos a desechar por la orina, ¿vale? Entonces no pasa nada si te sientes medio cansadón, si de repente necesitas enfocarte para una junta, para un examen, puedes tomar complejo B sin problema. Nos va a ayudar a la producción de neurotransmisores para lo que son memoria y atención. Ok, vamos a hablar un poquito de la microbiota como la parte central. Tenemos algo que se llama eje intestino-cerebro, que es por donde pasa el nervio vago. Se le dice nervio vago porque literalmente vaga por todo nuestro cuerpo. El 90% de la serotonina, como ya lo habíamos dicho, se produce en intestino. Si nosotros tenemos una microbiota sana, vamos a tener mejor regulación emocional y atención. Esto también está totalmente, en revistas científicas, ¿no? Ya está comprobado. Entonces, realmente es súper importante la alimentación en los niños y en adolescentes. Aquí está, como los estudios muestran que si tenemos una disbiosis intestinal, la disbiosis intestinal es cuando nuestra microbiota está desequilibrada, cuando las bacterias, ahora sí que malas, están como mucho más altas. Entonces, se ha visto que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención, con ansiedad y con cambios de humor. Y justo también con el trastorno de espectro autista. También muchos niños que he visto en consulta tienen disbiosis, ¿vale? Entonces es súper importante porque a veces no tienen como esta, bueno, más bien tienen permeabilidad intestinal.
¿Qué significa la permeabilidad intestinal? Que no absorben correctamente los nutrientes. Entonces, aunque ellos coman, no absorben completamente los nutrientes. Vamos a ver, es creo que minutito y medio de esta mamá que me parece como importante que le escuchen. Vean. No se escucha. No se escucha. ¿Cómo creen? A ver, espérame. Es que creo que... Decir sonido. Ahí está, a ver, creo que ya. Se los vuelvo a regresar, ¿vale? Ay, no, pero no todo. Ahí está. Me dicen si se escucha, porfa. Cuando nace tu hijo, te lo diagnostican Ya, con sí. espectro de autismo. Me mandan con el primer neuropediatra, porque fui con 5, y entonces entrando, ve al niño y me dice, ¿tu hijo es autista? Así. Así. Y yo, no. Me dice, no es pregunta, es afirmación. O sea, ¿Cómo? los 5 neuropediatras te Claro. dijeron que era autismo y que lo tenías que tratar como un autista. Y que lo tenía que medicar. O sea, algo dentro de mí decía, No "¿Cómo es. no me cuadra? O sea, el niño cuenta, ¿cómo que nunca va a hablar? ¿De qué estás hablando?" Y oh, sorpresa, cambiamos la alimentación y dejamos de ir al pediatra. Cuando yo empiezo a hacer una desintoxicación, que ahorita platicamos de eso, el niño de no dormir nada, dormía 12, 15 horas. Como una desintoxicación. A los 3 meses que empezamos el cambio de alimentación, ya no era autista, tenía Asperger. 3, 4 meses después ya no tenía Asperger, tenía hiperactividad. 3, 4 meses después ya no tiene hiperactividad, tiene déficit de atención. Y al final, señora, una disculpa, no sé quién se lo diagnosticó. Su hijo tiene una falta de maduración, es un niño promedio. ¿Cuántos niños no estarán mal diagnosticados de autismo, de Asperger, de hiperactividad, de déficit de atención y no tienen nada? Sino que no tienen ese diagnóstico, pero están intoxicados. ¿Cuánta gente no está enferma, sino está intoxicada? Bueno, ¿y cómo ibas a identificar? Ok. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esto? Que creo que es como súper importante hablar de, pues, de estos mal diagnósticos, ¿no? Que de repente te llegan y te dicen, es que mi hijo tiene trastorno de déficit de atención. Y los neuropsicólogos y los psicólogos no preguntan la alimentación, ¿no? Y cuando llegan conmigo y empiezo a ver el tipo de alimentación que llevan, claro que es como, claro que tiene hiperactividad porque come muchísimo dulce, ¿no? Porque come ultraprocesados, que ahorita vamos a hablar de los colorantes. ¿Alguien tiene algún comentario acerca del video? ¿Ninguno? Ay, perdón, es que me sacó de la plataforma y ya volví a entrar. Ok. Yo te iba a comentar algo, Chio. Adelante. Bueno, yo me dedico un poquito como justo a los diagnósticos de este tipo de cosas y la verdad es que hasta en situaciones de problemas mentales, como pues a lo mejor esquizofrenia o trastornos del estado de ánimo, ¿no? Ansiedad, o sea, la alimentación influye muchísimo, ¿no? Hay adolescentes comiendo muy mal, ¿no? Siendo diagnosticados con ansiedad o incluso como con un diagnóstico previo de personalidad límite, ¿no? Y a veces lo que les hace falta son nutrientes. Cambian su alimentación y su estado de ánimo pues se modifica. No nada más para los temas neurológicos, sino también para los del estado de ánimo. O sea, creo que pues sí, a veces la gente está intoxicada. Ok, perfecto. Muchas gracias, Marta. Y sí, justo, ¿no? En consulta también me tocó ver a una chiquita de secundaria que la habían diagnosticado con disautonomía, ¿no? La disautonomía hoy en día también se puso de moda, todo el mundo tiene disautonomía, y le empezaron a dar unas pastillas que era para la hipertensión. Una niña de 11, 12 años tomando pastillas de hipertensión. Entonces yo decía, qué raro, o sea, está, ¿no? Cuando hago mi historia clínica, empiezo a hablar un poco más con la niña, con la mamá, y detecto que tiene como algún tipo de trastorno de alimentación. Mando lo que es el plan nutricional, empezamos a tomar suplementos, la niña se desmayaba constantemente, tenía bajones de presión, y de repente con la alimentación, con los suplementos, con todo, la niña dejó de tomar las pastillas. Y hoy en día
¿no? No tiene ningún diagnóstico de disautonomía, solamente creo que sí influye muchísimo el cómo nos estamos alimentando hoy. Y bueno, vamos a hablar acerca de los alimentos que sabotean la atención, ¿no? Porque a veces pensamos que sí, ahorita ya hablamos como de lo bueno, ahora vamos a hablar de lo malo. Los picos de glucosa. Estos picos de glucosa son súper importantes. ¿Por qué? Porque los chavos comen o nosotros como adultos comemos, vamos a tener nuestro pico de glucosa, todo lo que da, jijiji, ¿no? En la fiesta. ¿Y qué pasa? Ahora sí que como una montaña rusa, si estamos arriba, vamos a bajar. Y es el bajón de energía, justo es el mal del puerco, el que se te cierran los ojos en la clase, ¿no? Estás en una plática súper importante y tú acabas de ir a comer y es el bajón de energía. Entonces, ¿qué pasa? Pues te da como la parte de irritabilidad y desconcentración, ¿no? Literalmente lo único en que piensas es en dormir, ¿no? Y estás cabeceando y ya ni pelaste al pobre ponente que pagaste el congreso, ¿no? Entonces, es súper importante que nos mantengamos, yo siempre he dicho, entre el 75 y el 80% como de sentirnos en la plena saciedad. Los monjes budistas hacen eso y creo que es como súper importante no llegar a sentirnos llenos. O sea, no necesariamente tienes que sentirte como así de que te duele el estómago porque comiste muchísimo, sino simplemente el 75% de lo que deberías y tu tarde es diferente, tu mañana es diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué alimentos pueden sabotear la atención? Los azúcares refinados. Por ejemplo, los refrescos, los dulces, los cereales, ¿no? Vienen lo que son los crashes, ¿no? Que son como las bajadas en picadas y vas a tener irritabilidad. Después, toda la comida chatarra, ¿no? Justo una persona me decía que se fue a pintar el cabello y ella no ve como, como cosas en la tele, ¿no? Abierta. Me decía, estaba viendo, creo que Venga la Alegría o no sé qué programa me dijo, y en cada uno de los comerciales decía, era una comida chatarra. ¿No? Y hoy traigo un antojo por un pollo Kentucky, porque decía, lo traigo desde que vi el anuncio, ¿no? Y es esta parte en donde te mueven toda la parte de la neurociencia que hay en el marketing hoy, ¿no? Y entonces son todas las frituras, los procesados, las grasas trans. ¿Y esto qué va a pasar? Vas a tener la inflamación cerebral que ya hablamos, y esto va a hacer que reduzca nuestra memoria y aumente la hiperactividad. Vamos a tener a los niños que van a las fiestas infantiles, ¿no? Con una inflamación cerebral en donde no pueden parar, ¿no? Todo el tiempo están como ta, 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 y una hiperactividad de que no pueden apagarlos, ¿no? De que todo el tiempo tienen un montón de energía. Y vamos a hablar acerca de los colorantes artificiales, que pues bueno, personas que conozcan que tienen algún trastorno de déficit de atención o trastorno del espectro autista, sí o sí vamos a quitar colorantes artificiales. Tenemos la primero que es, puse como los 3 más famosos, ahorita les voy a poner unas etiquetas, ¿vale? Es la tartrazina, que es el amarillo número 5. Esta tartrazina está en refrescos, dulces, gelatinas y los cereales de colores. ¿Va? En los Lucky Charms, en los Fruit Loops, todo lo que nos encanta, ahí está. ¿Qué va a causar la tartrazina? Va a ser asociado con hiperactividad, con dificultad para concentrarse y va a haber un aumento de impulsividad. Después tenemos el amarillo ocaso o el amarillo número 6. Estos, por ejemplo, van a estar en las bebidas sabor naranja. La más conocida, la Fanta, la Peñafiel, ¿no? La naranja y nada puede tener el amarillo ocaso. Gomitas, ¿no? Las panditas, por ejemplo, pan dulce industrial o snack empaquetado. ¿Y qué va a pasar con este amarillo caso? Va a elevar totalmente la inquietud, va a ser alguien que esté como inquieto, ¿no? Que no sepa qué pasa. Vamos a disminuir totalmente la atención sostenida y vamos a tener cambios en su comportamiento. Después tenemos el rojo ayura o el rojo número 40, que creo que es el más conocido. Este rojo 40, por ejemplo, va a estar en los jugos industrializados, en lo que son todos los dulces rojos, ¿no? Las paletas hoy en día que nos van a regalar el 14 de febrero del Cupido, ahí está el rojo número 40, ¿verdad? En las bebidas deportivas, el Gatorade rojo, que a todo el mundo nos gusta, ¿cierto? ¿Esto qué va a hacer? Nos va a dificultar el enfoque, vamos a tener una mayor irritabilidad y una alteración de conducta. Y bueno, les puse 3 etiquetas de los más famosos. Por ejemplo, estos son panditas, ¿no? Que mucha gente le encanta las panditas porque hasta a veces quitan la ansiedad por su textura. Contiene amarillo 5, rojo 40. Y bueno, no hablamos tampoco
Después aquí tenemos lo que es el Gatorade rojo. Por ejemplo, aquí está el rojo Ayura. Después, aquí está la etiqueta de la paleta que les digo que nos van a regalar el 14 de febrero. Si aquí se dan cuenta, rojo 40, amarillo 5. ¿Vale? Entonces, ya con que en la posada, ¿no? Te den las panditas, las paletas, ya te estás teniendo totalmente fuera al niño con impulsividad, con hiperactividad, con nada de control de impulsos, puedes tener berrinches, ¿pero por qué? Porque tenemos todos estos colorantes artificiales en la comida de nuestros peques y hasta nuestros, ¿cierto? ¿A quién no le encanta el Gatorade rojo? ¿Quién no ha comido unas panditas? ¿No? Antes comíamos muchísimo estas paletas, ¿no? Hasta la de manita, que a ver qué te salía en la frase. Seguramente tiene rojo 40. Ok, vamos a hablar de la OMS, ¿vale? Dice, la OMS reporta que 1 de cada 10 niños tiene obesidad, ¿vale? Vinculada directamente con bajo rendimiento académico. O sea, esto es súper importante, el por qué a veces, ¿no? La obesidad por una mala alimentación, porque tiene desregulada sus hormonas, ¿no? Cuando no dormimos, por ejemplo, hay 2 hormonas súper importantes, que son la leptina y la grelina. Estas 2, ahora sí que enzimas, lo que hacen es como detectar nuestro centro de saciedad en el cerebro. Cuando no dormimos, están súper desreguladas. Entonces, los chavos, por ejemplo, que pasan tiempo en pantallas, que sí deberíamos de quitar, ¿no? Celulares, porque a veces llegan los chavos y están hasta las 2, 3 de la mañana en pantallas. Y cuando llegan a la escuela, están cansadísimos, se quedan dormidos en las clases, ¿no? Entonces, su rendimiento baja. ¿Vale? Tenemos lo que son jugos y refrescos, que obviamente el líquido pues entra directo y lo hace de manera muy rápido al cuerpo. ¿Esto qué va a pasar? Te va a dar hiperactividad seguida de fatiga, entonces vas a tener una menor atención en clase. Ahorita con la nueva norma, pues ya no se les venden refrescos a los niños. Pues tenemos lo que son las comidas pesadas. Los chavos se quieren como sentir llenos, ¿no? Es como una ansiedad de llenarse, de si ya compraron que la pizzita, pues ahora van por las papas, pero todo el tiempo, ¿no? Es como esta parte de comer. Tenemos el exceso de carbohidratos simples que van a causar somnolencia, por lo mismo del pico de glucosa. Y el cerebro obviamente va a necesitar digerir en vez de aprender. Es como cuando te metías a nadar, ¿no? Que la gente te decía, es que espérate para que entonces digieras. Es lo mismo cuando los chavos comen muchísimo en receso, o como les decía, o pueden comer muchísimo y entonces están como súper aletargados de que comieron un montón, o están como súper hiperactivos porque su alimentación fue totalmente llena de estímulos. Hoy en día las bebidas energéticas están súper de moda, ¿no? Como el Prime, por ejemplo, el Monster. En el gimnasio cuando voy, yo veo a chavos de 16, 17 años con sus latas de Monster en el gimnasio, dándole con todo. ¿Esto qué pasa? Que hay un exceso de cafeína en menores, vas a tener ansiedad, insomnio y una dependencia a este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque sí te dan el punch que necesitas, pero pues te vuelves como en esta parte de siempre, todo el tiempo lo necesito, ¿no? Como para sentirme fuerte, para tener, pero ¿qué causa? Taquicardia, ¿no? Sudores y estás poniendo en riesgo lo que es tu corazón. Entonces, agua o infusiones naturales, ¿no? Creo que es como lo más sano e importante. Y bueno, vamos a hablar acerca de los micronutrientes clave, ¿vale? Los 4 más importantes para mí serían lo que es el hierro, ¿no? Como yo les decía, para mí el hierro me cambió la vida. Y todos los que conocemos un poquito, pues es el causante de la anemia. Es parte de la oxigenación cerebral. Por ejemplo, permite que el oxígeno llegue al cerebro. Sin suficiente hierro hay fatiga, como vemos en la anemia, ¿no? Estás cansado, estás pálido, tienes distracción, tienes un bajo rendimiento escolar e incluso niños que sí duermen, ¿no? Por ejemplo, es que sí duermo, Miss, ¿no? Y entonces lo ves en la clase cerrando, es que Miss sí dormí bien, pero están cansados, ¿no? Entonces, eso también puede ser una suplementación con hierro y lo van a ayudar muchísimo. ¿Qué pasa también con las niñas o con las mujeres? En la menstruación perdemos muchísimo hierro y nadie nos enseñó que también deberíamos suplementarnos hierro
para que nuestros niveles estén bien y nos sintamos de manera correcta. Después tenemos lo que es el magnesio, que hoy en día también está súper de moda, ¿no? Que el citrato, que el gliconato. Entonces, ¿qué pasa? El magnesio lo que nos va a ayudar es para la calma mental, para bajarnos así totalmente y desestresarnos súper a gusto, y esto va a regular el sistema nervioso. El magnesio te va a ayudar con la atención sostenida, ¿no? Cuando necesitas poner atención, vas a tener menos ansiedad y vas a mejorar tu autocontrol en clase y en exámenes. Entonces, de igual manera, el magnesio también se los pueden suplementar, como en época de exámenes, cuando estén muy estresados sus chavos, lo pueden tomar sin problema. Después tenemos el zinc. El zinc es la memoria. Muchos de los cereales, si se fijan, están fortificados, pero no llega a lo que, ahora sí que lo que necesita nuestro cuerpo. Es como muy poco lo que están adicionados. El zinc nos va a ayudar en la comunicación entre neuronas, en todo lo que tiene que ver con la sinapsis, con las conexiones, y el zinc es clave para lo que es la memoria, el aprendizaje y la velocidad mental. ¿Ok? Esto es importante porque a veces tenemos chicos que van a una velocidad totalmente distinta a otros, ¿no? Hay chicos que escriben muy lento y se parecen como al del perezoso de Zootopia, ¿no? Que están así, van y entonces... Y tenemos unos que son rápidos y entonces ya acabé y tú apenas terminando de dictar la pregunta y hay alguien que ya acabó. Su velocidad mental es mucho más rápida. Entonces, esto también lo podemos ayudar con el zinc. Y las vitaminas B, que le decía, es la energía neuronal. Vamos a convertir los alimentos, ¿no? Todo lo que comemos, en energía para el cerebro. Uno de los ejemplos que me gusta poner es cuando tú vas al gimnasio o ves a personas que van al gimnasio, siempre los vas a ver con su arroz, su pollo, su atún y verduras de hoja verde. Brócoli, espinaca, ejotes. ¿Por qué? Porque las verduras de color verde tienen vitamina B y esto ayuda a que se sintetice mucho más rápido la proteína. Entonces, esto te va a ayudar también como a, pues sí, como a que se fijen los demás nutrientes. Entonces, por ejemplo, sin este tipo de vitaminas va a haber cansancio mental, poca concentración y dificultad para aprender. ¿Va? Y vamos a terminar con un tema acerca del azúcar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Perdón, es con levantar la mano, disculpa. No, no te preocupes. Sí, una pregunta, por ejemplo, bueno, más bien, ¿qué opinión tiene por ejemplo, de lo que son los tipo polvo calcetose o algunas pastillas esas que son solubles? Ahorita están de moda unas que se llaman CELTS, que son para también vitaminas para niños. ¿Todos esos sí les pueden ayudar o son como muy artificiales? Ok, mira, lo más importante es checar siempre los ingredientes. A veces la mercadotecnia está muy cañona. ¿Por qué? Porque el calcetose, aunque tiene, ¿no? Te dice que tiene hierro, zinc, yodo, complejo B, te va a ayudar como para el desarrollo intelectual y físico, ¿no? Que creo que es su lema del calcetose. Tiene alto contenido en azúcar. ¿Vale? Entonces, ahí sí te tienes que fijar muchísimo en los ingredientes que contiene y, y pues obviamente, ¿no? Que creo que hay una versión de calcetose que tiene el 60% menos de azúcar. Esa sí se la podrías dar. Yo lo que te recomendaría es cacao. Ah, Chocolates ok. de mi amargo, arriba del 80% de cacao. Y lo puedes endulzar, por ejemplo, con dátiles, con miel de abeja. Y podemos hacer o un smoothie con plátano en las mañanas que contenga lo que es el cacao, una leche vegetal, lo que yo también les recomiendo de leche vegetal. Si no tienen tiempo, pueden comprar, ¿no? La de Silk, ya hay muchísimas marcas, pero si les gusta, ¿no? Como lo natural, pueden dejar remojando ya sea la avena, la nuez, el arroz en la noche, ¿no? Con tantita agua. Y lo que sucede es que en la mañana siguiente lo puedes licuar, por ejemplo, con canela, con vainilla y tienes una leche vegetal sin ningún tipo de edulcorante o cosas artificiales. Entonces, con eso puedes hacer un buen smoothie en la mañana si es que van con mucha prisa, ¿no? Porque no muchas personas pueden sentarse a desayunar el huevito con aguacate, ¿no? Con esta parte, sino que es el licuado y vámonos. Entonces, creo que es importante siempre checar ingredientes. Ok, mil gracias.
Creo que alguien más había levantado la mano, pero no lo veo. Te leo dos yo. preguntas, Chio. Ay, perdón. Carmina, Carmina. ¿a partir de qué edad le podemos dar este complemento a los niños? ¿Hierro, zinc, magnesio? Ya hoy Ya en día, como vitamina. sí, perdón. Ya hoy en día Gracias. existen suplementos para niños pequeños, o sea, por ejemplo, hay desde los junior, que son ya como adolescentes, hasta los niños pequeños. ¿Por qué? Porque cuando no comen bien, hoy en día también existe mucho la selectividad alimentaria, que tenemos niños con grado de autismo 1, 2, que no comen, ¿no? Que solamente comen hasta 5 o 6 alimentos y de ahí en fuera ya no comen. Entonces, ¿qué necesitamos? Vitaminas y minerales. En Estados Unidos, que creo que es como lo más factible, aquí en México también los hay suplementos ya para niños. Entonces, si tú notas que antes, por ejemplo, nos daban que el Cebalín, ¿no? De vitamina C, nos daban la emulsión de Scott y no pasaba nada, aunque tú eras chiquito, no te pasaba nada. Y hoy en día pasa lo mismo, ¿no? No necesariamente tienes que tener como algo importante o algún tipo de diagnóstico para tener los suplementos. Yo, por ejemplo, yo tomo muchos suplementos, ¿no? Claro, con esta parte del complejo B, vitamina C. ¿Pero por qué? Porque los alimentos que hoy en día tenemos no son los de antes. Hoy en día tenemos verduras transgénicas, los lácteos, por ejemplo, no son lácteos, ¿no? A veces es el queso tipo Chihuahua, el queso tipo manchego, ya no son de calidad. Entonces, para mí los lácteos, pues no es un alimento que ponga yo en mis planes nutricionales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Vero, si quieres las preguntas las dejamos al último para ya nada más concluir con el azúcar y dejamos a ver si alguien más. Vamos a ver este videíto, que es de 1 minuto, no tarda mucho, acerca del azúcar y qué le pasa en el cerebro de los niños. ¿Conoces el impacto del azúcar en el cerebro de los niños? Después de ver este vídeo ya no querrás volver a darle. El consumo excesivo de azúcar puede llevar a cambios en la química cerebral de los niños. Estudios han demostrado que altos niveles de azúcar afectan la memoria, la concentración, la atención y el aprendizaje de los niños, lo que podría repercutir en su rendimiento académico. Además, el azúcar causa hiperactividad y nerviosismo en los niños, aumentando el riesgo de que los niños padezcan TDAH. Este tipo de niños suelen tener baja autoestima, relaciones problemáticas y bajo rendimiento escolar. Pero no solo eso, el azúcar es tremendamente adictivo y esto también se aplica a los niños. Cuanto más azúcar consumen, más lo desean. Esta adicción puede llevar a una dieta poco saludable y aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo, como la obesidad y la diabetes tipo 2. ¿Sabías que el cerebro de un niño es especialmente sensible al azúcar? En sus primeros años de vida, su desarrollo cerebral está en pleno crecimiento y el azúcar puede tener un impacto significativo en este proceso. Por eso, cuidado con el azúcar. Recuerda que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. ¡Hasta la próxima! Ok, y justo, ¿no? Los niños menores de 2 años, pues obviamente evitar azúcares añadidos por completo. ¿Y qué pasa con estos azúcares añadidos? Como les decía, la mercadotecnia se basa de cualquier cosa para que nosotros compremos su producto. El yogur griego, ¿no? Por ejemplo, el yogur griego hoy en día ya hay así por montones, que el yogur griego con vainilla, que el yogur griego deslactosado, el yogur griego sin azúcares añadidos, ¿ok? Ya no le están poniendo más azúcar, pero ya trae azúcar, ¿no? Lo que te están diciendo es sin azúcar añadido, pero tú cuando volteas, ¿no? Y ves lo que contiene. El otro día igual, ¿no? Estaba con mi mamá, nos fuimos a sacar unos análisis y me sentí mal y fue por unas galletas, creo que eran unas florentinas de cajeta, ¿no? Que años no comía. Y le estaba justo explicando esto, entonces volteamos el paquete y vimos que contenía 75 gramos de azúcar por cada 100 gramos. O sea, era una cantidad estratosférica de azúcar que yo decía, o sea, es que si te comes 2 galletas de estas, ya con eso, ¿no? Alcanzaste lo que necesitas de azúcar en tu día. ¿Y quién se come 2 galletas del paquete? Muy pocas personas. Pero en general, ¿no? El paquete traía hasta 8, ¿no? Porque decía, te regalamos 2. Entonces yo digo, no, pues es que por eso los niños, ¿no? Tienen obesidad. ¿Por qué? Porque te vuelves adicto a ese tipo de productos y la mercadotecnia juega con eso, porque te pone sin azúcares añadidos, pero por sí el alimento ya tiene o el producto ya tiene. Por eso se tienen que fijar sí o sí en las etiquetas. Yo lo que siempre recomiendo es
Si tiene más de 5 ingredientes el producto que vas a comprar, no lo compres. Ya te estás, es un alimento ultraprocesado, ¿vale? Entonces, pues así, ¿no? Es la alimentación de hoy en día y entre más natural sea nuestra alimentación como adultos y a nuestros hijos, pues mucho mejor, ¿ok? Y vamos a terminar con, ¿qué pasa, Claudia? No quería interrumpir, pero como dijiste, estamos por terminar, no me quería quedar sin mi última pregunta, pero ahorita termina eso y ya te pregunto lo que quiero saber, por favor. Ah, vale, perfecto, sí. ¿Qué pasa en el cerebro con el azúcar? ¿No? Como les decía, el azúcar es lo que te genera dopamina. A mí me encanta comer, ¿no? Es uno de mis placeres de la vida, pero el azúcar lo que va a pasar es que aumenta tu dopamina, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho que era la dopamina? Era como este neurotransmisor de la motivación, ¿no? Del arranque. Entonces, cuando tú tomas azúcar, te sientes como con este rush, ¿no? De que nadie te va a parar. Pero ¿qué pasa? Va a caer y vas a tener una fatiga mental, ¿no? Cuando te quieres concentrar para la presentación, cuando quieres hacer algo importante, ya no te da, ¿no? Como que la parte de la creatividad se te fue. ¿Y qué va a pasar? Vas a generar un círculo de dependencia. Y es por eso que estamos ahí, ¿no? Porque entonces viene la subida, te sientes increíble, viene el bajón y otra vez tienes que volver a comer. Y otra vez, ¿no? Y entonces nos mantenemos en este pico, que por eso es que también ya hay muchísima resistencia a la insulina y ya hay personas que tienen diabetes muy joven. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este círculo de dependencia. Estamos muy arriba y de repente muy abajo. Lo que tenemos que hacer es mantenernos, ¿no? Tomar alimentos que nos te mantengan en equilibrio. Claro que si vas a una fiesta puedes comer pastel, claro que si te invitan una rebanada de pizza lo puedes hacer, pero el chiste es que nos mantengamos en este equilibrio para no tener este círculo de dependencia, ¿no? Entonces, creo que esto es como súper importante. Los top 6 de alimentos que van a activar la atención. 1, el pescado graso, ¿no? Como lo habíamos dicho, el salmón, el atún, las sardinas, mejora tu memoria, los frutos secos y semillas. ¿De qué forma, ¿no? Es la nuez de nuestro cerebro, ¿no? Literalmente, si tú ves una nuez, es uno de los alimentos que más omega 3 tiene y te van a ayudar para el cerebro, ¿ok? Los huevos van a tener colina y es para producir acetilcolina, que este es el neurotransmisor para la memoria y es la proteína de alta calidad. Tiene todos los aminoácidos. Entonces, el huevo es uno de los más importantes, pero no nos sirve de nada crudo, ¿no? Todos los 400 huevos que me dieron a mí en secundaria crudos no me sirvieron para nada. Tienes que cocinar el huevo para que la proteína la puedas sintetizar, ¿ok? Los frutos rojos, como lo vimos, son los antioxidantes, arándanos, fresas, moras, van a mejorar lo que es la comunicación neuronal. Chocolate oscuro, como te decía, yo les casi siempre es el 80% de cacao. Vas a tener una concentración inmediata, vas a tener flujo sanguíneo cerebral y tu avena integral. ¿Ok? Es una energía sostenida por 3 o 4 horas. Vas a tener saciedad, ¿no? Vas a evitar los picos de azúcar y vas a mejorar la atención sostenida en una clase. Entonces, un smoothie, ¿no? Que le puedes dar a tu hijo puede contener cacao, puede contener avena, puede contener frutos rojos, ¿no? Y literalmente nueces, almendras, chío, linaza, y le estás dando un alimento así, bomba en las mañanas para que mantengan toda la parte de la atención. Y bueno, la alimentación, emociones, por ejemplo, tenemos lo que es la ansiedad, el cansancio mental y la irritabilidad. Tú le quitas el celular hoy a un adolescente y hace berrinche, ¿no? Entonces, tenemos como todas estas emociones ligadas a la alimentación. Y esto me gusta como para terminar, dice, muchas veces no es conducta, es desbalance nutricional, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ayudarlos un poquito con esto, pues estaría increíble. Y el plan de acción, planeen el menú juntos, ¿no? Involucren a sus hijos en decidir lo que son los almuerzos. El desayuno que sea innegociable, ¿no? Lo puedes preparar en la noche si hay prisa. Tienes que tener snacks estratégicos, zanahoria, manzana, puedes ponerle la mantequilla de cacahuate, yogur natural,
compren inteligentemente, ¿no? A veces se quedan muchas cosas en la nevera o no te lo terminas. Entonces, frutas diarias, eviten procesados, ¿no? Pescado 2 veces a la semana y la hidratación constante. Botella de agua, ¿no? Por ejemplo, tienes que tenerlo siempre disponible y limitar lo que son los jugos y eliminar los refrescos. Y ya para terminar, los datos curiosos. El intestino tiene más neuronas que la médula espinal. Hoy en día es nuestro segundo cerebro. Un niño deshidratado baja su atención hasta el 10%. Que aprendan a tomar agua. Hoy en día todos, ¿no? Podemos llevar nuestro termo a la escuela, lo puedes llenar y puedes tener agua todo el tiempo. Si duermes mal y tienes una mala alimentación, vas a tener una peor concentración. Es como ahora sí que la combinación que nadie quiere, ¿vale? Entonces, pues esto fue un poquito, ¿no? Acerca de la atención y rendimiento académico. Como se dieron cuenta, es mucha información. La verdad es que es un tema súper extenso. Aquí están mis datos por si alguien quiere mandarme mensajito. Ahí está mi correo personal, que no es el de la escuela. Y con muchísimo gusto lo podemos hacer. Voy a dejar de compartir. Ahorita les pongo mis datos en el chat y me pueden hacer si quieren preguntas. Claudia. Sí, gracias. Mi pregunta es, hoy en día a mi hijo de repente le cuesta trabajo levantarse temprano y prefiere no desayunar que sus 5 minutos más de sueñito, ¿no? Entonces, yo una vez fui con una nutrióloga y me recomendó una proteína en polvo y que le hiciera un vasito de leche con esa proteína en polvo y que con eso ya era como un desayuno. De repente se lo di, pero no me encanta la idea. Quisiera confirmar, buena idea, darle ese vasito de proteína, porque de repente no siento que sea lo ideal, aunque prefiero darle el vasito de leche con proteína que no darle nada. Pero sí me gustaría que me dijeras, Chio, si está bien o eventual. Obviamente no es del diario, es eventual, porque yo voy con que el desayuno es el alimento más importante del día. Y con los niños, los adolescentes tienen que desayunar temprano. No pueden desayunar a las 10, a las 11, a la 1. Entonces yo digo, le puedo dar su malteada de botecito y después ya a las 11 que se coma su taco de costilla que venden en la escuela. Sí, mira, justo la proteína lo que hace es, a veces es como mucha cantidad, no sé cuál sea tu proteína, pero a veces pueden tener entre 20 a 25 gramos de proteína. Cuando nosotros tomamos ese tipo de proteína, es como si le echaras como una bomba, ¿no? A tu hígado, a tu riñón. Entonces necesita más agua para poderla como filtrar y que no le haga ningún daño, ¿no? Entonces, yo te recomendaría sí darle la proteína, pero de igual manera comentarle que tiene que estar tomando agua, ¿no? En esta parte de como de antes de que sea receso. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de problema en riñón e hígado. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Chio, gracias. ¿No? ¿De qué? Nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Pilar. Hola, Chio, rapidísimo, nada más. Es que mi hijo siempre ha comido súper mal. Entonces, siempre le hemos dado tipo Pediasure. ¿Qué opinas del Pediasure? Mira, el Pediasure la verdad es que es como ya algo súper extremo, ¿no? En donde el niño no te quiera tomar nada, tenga selectividad alimentaria. El Pediasure es procesado, ¿no? No viene algo natural. Yo te recomendaría hacerle smoothie de manera natural. Pues le puedes poner cúrcuma, que también es hoy en día, ¿no? También es uno de los nutrientes que utilizo. Pediasure sería como algo de emergencia. Por ejemplo, yo se los daba cuando trabajé en una asociación de niños con cáncer, pues a ese tipo de niños, ¿no? En donde no comen, tienen náuseas y entonces les das el Pediasure, pero es como de emergencia. Si tu hijo no tiene selectividad alimentaria, si no tiene algún trastorno en donde no le permite como la masticación, yo trataría de introducir alimentos naturales. Ok, sí, también lo hacemos, pero sí también quería saber lo del Pediasure. Pues muchas gracias. No, ¿de qué? Dice aquí de las barritas de granola y amaranto que en las leyendas dice que no tiene exceso de azúcares, pero al ver las letras chiquitas resulta que tiene edulcorantes. Los edulcorantes sí o sí también van a inflamar y van a hacer que la microbiota no trabaje de manera correcta.
Un edulcorante, por ejemplo, el stevia que nosotros conocemos es color verde. La hoja del stevia es verde de manera natural. Cuando nosotros la compramos en el sobrecito, ya viene un polvo blanco. Significa que ya pasó un proceso de refinamiento. Entonces, ya es edulcorante y eso hace que nuestra microbiota se altere. ¿Ok? Entonces, no es bueno los edulcorantes para los niños. ¿Alguna otra? Si no, pues me despido. Me dio muchísimo gusto ver aquí a las personas y terminamos la siguiente semana, ¿verdad, Vero? Así es, papás, déjenme abrir mi chat por acá. Nos vamos a ver, espérenme, porque les quiero dar el nombre exacto. Hace rato lo mencioné. Nos vemos, por favor, el próximo miércoles en este mismo horario de 6 a 7 de la tarde con el tema Transformar hábitos en la familia. Con esta última intervención vamos a cerrar este ciclo de conferencias en beneficio del bienestar emocional de los estudiantes. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Una Excelente última información. preguntita, porfi. Sí, El atún de lata, ¿el atún de lata cuenta como atún, como pescado de comida? Sí. De lata pero... o de sobre. Yo consumo bastante atún de sobre, ese que viene con aceite de oliva. Cuenta como pescado, porque mi hijo sí es de alimentación selectiva, o sea, salmón sí, pero que esté bien cocido, pero que no esté seco. Entonces, para mí es mucho más fácil darle de desayunar un sandwichito de atún. Prefiero darle un sandwichito de atún, que es un sobrecito de atún en un pan con mayonesa, que darle, por ejemplo, un sandwichito de jamón con queso tipo manchego, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que es pan Bimbo, mayonesa y jamón procesado. Entonces, pero a lo mejor me estoy haciendo tonta yo sola dándole el sobrecito de atún pensando que no está procesado o que no es tan procesado como el jamón. Sí, mira, lo que pasa es que hoy en día, como les decía, muchos de los alimentos, el atún, ¿no? Tanto el atún como el salmón, hoy en día se ha visto que está con metales pesados, como el mercurio y el plomo. Entonces, lo que están ahora, ¿no? Sacando lo que son las guías y todo esto, es que comamos hay pescados como mucho más pequeños, ¿no? Lo que es el guauchinango, los charales, las sardinas. ¿Por qué? Porque se ha visto, ¿no? Que los metales pesados también nos afectan, ¿no? En toda la parte de nuestro sistema nervioso. Yo te diría, sí, ¿no? Pero podría ser importante hasta lavar el atún, ¿no? Como para quitarle un poquito los conservadores que contiene en el sobre. Ahora sí, de veritas, ya muchas gracias, Chío, gracias. No, ¿de qué? Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿vale? Que estén muy bien y bonita noche. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bye. Buenas noches. Gracias, Chío. Gracias, Vero.